¿No? Buenos días a todos. Estamos en la sesión de junio del Seminario de Estudios sobre Centroamérica. En esta ocasión tenemos la presencia de Rodrigo Vélez Estrada, doctorado recientemente por por la UNAM, ¿no? En el centro de Yucatán. Ciesas. El CIESAS, ¿no? El CIESAS no fue en la UNAM. Arturo está ahí. Ok. El CIESAS de Yucatán. Recientemente también una de sus publicaciones más recientes ya salió, ya está circulando por la red, también ya está en físico para quien lo quiera adquirir en el CIALC, ¿no? Está este libro que realizó junto con Emeterio Tocmedrano, ¿no? El indio tomó las armas. Cuando el indio tomó las armas, la vida de Emeterio Tocmedrano, un excelente testimonio recogido por Rodrigo y con un trabajo estupendo, ¿no? De contextualización, ¿no? Por parte de Rodrigo, el trabajo también de edición y demás, ¿no? Pues ya pásenle a comprarlo, búsquenlo en la red, ¿no? Pero pues tenerlo en físico sería estupendo, ¿no? En esta ocasión, Rodrigo nos va a hablar de el tema, el título de su presentación se llama El rompecabezas de la política centroamericana, las intervenciones mexicanas y guatemaltecas en la Guerra Civil de Costa Rica. Bueno, pues sin más preámbulo, gracias Rodrigo por aceptar participar en este seminario, ¿no? Y te cedo la palabra. Buenísimo. Gracias, Juan Carlos. Y gracias al seminario por la invitación y por aceptar la ponencia que voy a compartirles ahorita. Sí, bueno, como lo dijo, el tema es ¿no? Ver la guerra civil en Costa Rica, pero tratar de salir un poco de la dinámica o de la narrativa que se ha establecido, que ha puesto mucho énfasis en Estados Unidos o en la dinámica política nacional o local de Costa Rica, y tratar de ver una dimensión intermedia, ¿no? Que es la regional, a partir de las agendas mexicanas y guatemaltecas en el conflicto. Creo que por ahí quedaría muy claro cuál es el interés. ¿Sí? El trabajo es un paper que estoy escribiendo, todavía está en borrador. La verdad es que sí me gustaría mucho escuchar comentarios, críticas, propuestas, agujeros que ubiquen para poder darle más fuerza al documento que estoy escribiendo. Y es parte de una investigación más amplia. El tema general es la política exterior de Arevalo, de Guatemala, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Ya inicios de los 50 tal vez, que es un periodo poco estudiado, si se toma en cuenta todo lo que se le ha puesto énfasis al 54, en general al gobierno de Arbenz, y por otro lado a la década de los 80, ¿no? Que es lo que más se conoce sobre Centroamérica. Entonces este es un periodo de tiempo poco visto, poco observado, poco investigado, y también un tema poco observado, ¿sí? La política exterior de un país centroamericano, ¿sí? En este caso bastante activo. Sí, eso creo que es importante para dar el contexto de en dónde se marca esta investigación. En general, para entrar un poco a lo que se conoce o las narrativas que existen hasta ahora, según lo que he logrado leer, estudiar sobre la guerra civil en Costa Rica. Creo que el tema que más se repite en cada una de las lecturas, en cada una de las investigaciones que se han hecho, es ¿no? ¿Qué fuerzas intervinieron y cuáles de estas fuerzas fueron las más decisivas en el inicio, el desarrollo y el desenvolvimiento de la guerra civil costarricense? Ustedes saben que sobre todo en 1948, a partir del fraude que se da en las elecciones de febrero de ese año, ¿sí? Hay dos grandes narrativas, ¿no? Que son un poco las que dije antes. Me gustaría detallar un poco de qué van las que envuelven este tema de la guerra civil centroamericana. Sí, yo creo que una primera que ha sido la predominante con la que se lee la guerra civil centroamericana, la guerra civil en Costa Rica, sí, es la
que fue la guerra civil en Costa Rica una primera batalla de la Guerra Fría en Latinoamérica y Centroamérica en particular. ¿Sí? Esto es algo que se ha repetido mucho, de hecho uno lee todavía en la actualidad este famoso texto que acaba de salir de Bani Petinam sobre la Guerra Fría en Latinoamérica, y la parte que menciona Costa Rica es precisamente esta narrativa de que fue el papel de Estados Unidos el central para entender el desenvolvimiento y la perspectiva que hay que darle es esto, ¿no? Se está enmarcando dentro de la Guerra Fría. La principal expositora de esta postura es Kyle Longley, sí, esta académica norteamericana en este libro, The Sparrow and the Hawk, que es bastante famoso, bastante conocido, y el argumento de ella es precisamente que a través de la embajada norteamericana dentro del conflicto bélico que hubo en Costa Rica, se estableció un plan que seguía los preceptos de la Guerra Fría global, es decir, que ha tomado en cuenta los intereses geopolíticos, los nuevos intereses geopolíticos de Estados Unidos en la escena global. Ustedes saben, el secretario de Estado George Marshall y todo lo que estaba pasando en ese momento, buscando hacer más homogéneo a nivel global los intereses de Estados Unidos, y que eso ya se vio de manera clara en la Guerra Civil de Costa Rica, específicamente con el bloqueo de envío de armas de México hacia Costa Rica. Es algo que ella dice que eso jugó un papel importante. También la mediación que decidió establecer Estados Unidos con otros países latinoamericanos sobre el conflicto, y que eso de alguna manera legitimó entonces lo que estaba haciendo Figueres en el levantamiento, ¿no? Este es un poco el argumento principal de ella. Obviamente, eso es algo muy importante, las fuentes principales que usa ella, las fuentes principales, la única fuente diplomática que usa ella, son fuentes de Estados Unidos. Entonces, no sorpresa que usando solamente fuentes norteamericanas, estadounidenses, perdón, se llega a estas conclusiones, ¿no? Que al final de cuentas Estados Unidos era el que estaba detrás de todo y interviniendo activamente en lo que estaba pasando así. ¿Sí? Una primera respuesta a esta postura es un artículo, bueno, es una tesis doctoral, vuelto un artículo bastante denso, bastante detallado, de Marcia Hollander, y ella observando también archivos estadounidenses, pero comparándolos un poco con archivos costarricenses, dice que si bien es cierto que hubo un interés activo de Estados Unidos en la guerra civil de Costa Rica, no hubo, observando toda la comunicación diplomática entre embajada y departamento de Estado, no hubo un plan coherente para responder a eso. Y de hecho los argumentos principales, que es esto, el bloqueo de armas de México, eso no se logró. México, no México como país, vamos a ver un poco eso después, todas las intervenciones de diferentes actores de México hacia Costa Rica, pero México sí, desde México sí se envió armas hacia Costa Rica. Y ella menciona que lo más importante son las condiciones locales. O sea, para entender la guerra civil de Costa Rica hay que entender la dinámica local, nacional y las tensiones que se venían acumulando desde la década de los 30, que se habían pacificado un poco con los 40, pero la presencia del Partido Comunista, ciertos aspectos de corrupción del gobierno, tanto de Calderón Guardia como de Picado, jugaron un papel importante en esta polarización que se evidenció en el levantamiento que lideró Figueres. ¿Sí? Estas son un poco las dos principales posturas que predominan en las explicaciones sobre la guerra civil en Costa Rica. Y que se repiten, creo yo, en la historiografía tica. Sí, creo que es lo más importante. Uno lee los principales trabajos que se han escrito sobre eso, y lo que predomina es eso, ¿no? Lo importante es entender los últimos 10 años antes del levantamiento para poder darle fondo y explicación total a lo que fue la guerra civil en Costa Rica. Así es parte también, esto no lo digo necesariamente yo, hay varios autores que han dicho esto, que alrededor de esto obviamente se han construido mitos nacionalistas, ¿sí? Que la historiografía costarricense ha fortalecido de alguna manera ciertos silencios, ciertas predominancias de algunos actores sobre otros, y que eso entonces ha hecho que lo que estamos diciendo, ¿no? Que ciertas narrativas predominen y que otras queden simplemente al margen, periféricas. ¿Sí? Un tema de ese periférico es precisamente este de la cuestión regional, es un tema olvidado por completo. Hollander y varios otros costarricenses sí mencionan la presencia
de estos aspectos regionales. Les quisiera leer un poco lo que dice. Bueno, Hollander sí menciona esa razón, que una importante razón para la victoria rebelde fue el apoyo de Guatemala y la que se conoce como la Legión del Caribe, ¿no? Que es un poco este gran mito que existe sobre este ejército de fuerzas irregulares que era muy activo en la posguerra. Sí, Jacobo Schifter, un costarricense que estudió en Colombia, en su tesis doctoral, dice: todas las pruebas parecen apuntar a que el suministro de armas por parte de Guatemala tuvo un mayor impacto en la guerra civil de Costa Rica, en el que el boicot estadounidense. Y David Díaz Arias, que es otro historiador bastante reconocido en el medio costarricense, dice las dimensiones regionales, o sea, esta presencia de diferentes países, evidencian el fuerte interés centroamericano en lo que pasaba en Costa Rica. Sin embargo, las fuentes que utilizan costarricenses y estadounidenses no les permiten profundizar con total soltura, ¿sí? sobre esta presencia regional que ellos ya ubican. ¿Sí? Algo muy rápido sobre los archivos y cierta como narrativa, historiografía que me permite un poco adentrarme en esto. Bueno, los tres grandes archivos que utilizo: el Archivo General Estrada de Relaciones Exteriores de México, los National Archives de Gran Bretaña y cartas personales de Arévalo. El Archivo General Estrada, para las personas que lo han utilizado, es un archivo muy bueno. Yo creo que ahí está subestimado los observadores que eran los embajadores norteamericanos sobre la política centroamericana. O sea, hay muy buena información. Sin embargo, creo que el mayor problema del Archivo General Estrada es que no cuenta, al menos que yo sepa, no cuenta con un índice completo de todo el material que ellos sí tienen. Lo único que te es acceso es a los materiales que ellos te permiten ver. Sí, en ese sentido, no tenés como en Estados Unidos o en otros países una lista de los archivos que no te permiten ver y que de alguna manera te podrían hacer ver qué cosas están faltando, ¿no? Y muchos de los investigaciones que se han hecho sobre política exterior mexicana, sobre todo para el área centroamericana, se basan simplemente o solamente en el Archivo General Estrada, con todo y los agujeros que presenta el archivo. Si, por ejemplo, hace poco que fui a ver, todo el año del 46 con Centroamérica no estaba, simplemente no existía. Me dijeron que lo estaban revisando, no me dijeron cuándo iban a regresar, pero es un poco esos agujeros, ¿no? Y de alguna manera te permite entender cómo es que se construye la historia oficial de la política exterior mexicana a partir de archivos oficiales diplomáticos que cuentan con agujeros que no son llamados como tal por la Cancillería mexicana. Sí, creo que eso es muy importante. El National Archives creo que es otro muy complementario de los Estados Unidos. Generalmente cuando uno quiere ver aspectos más globales se va al archivo de Estados Unidos. El de Gran Bretaña muy subutilizado en ese aspecto y tiene muchísima información. Recordemos que en el 45 Gran Bretaña todavía, 45 y 48 Gran Bretaña todavía tenía toda su estructura diplomática y de servicio secreto muy activa, con mucha presencia, no como lo fue perdiendo en las siguientes décadas. Entonces hay análisis muy rigurosos, con mucha información que se pueden encontrar. Y por último, lo que yo sí considero que es una joya, realmente me ha permitido ver muchísimas cosas, está mal escrito ahí, personales, son las cartas personales de Arévalo, ¿sí? Que hace un par de años donó a la familia, a Sirma, aquí en Antigua Guatemala. Y que lo importante es que como la política exterior guatemalteca no estaba necesariamente guiada por preceptos institucionales, ¿sí? Sino que lo que había, porque Ubico había destruido por completo la carrera diplomática, entonces lo que hay son relaciones personales, y la política exterior de Guatemala se establece a partir de vínculos personales alrededor de Arévalo, ¿sí? Creo que eso es lo más importante, y ese registro de esas cartas personales quedaron en el archivo personal de Arévalo. Entonces, para acceder a la diplomacia guatemalteca en este periodo al menos, no necesariamente hay que ir al archivo de Cancillería aquí en Guatemala, aunque está cerrado para el público, sino que las cartas personales de Arévalo son las que mejor permiten observarse, ¿sí? Eso en cuanto al material. En cuanto a las narrativas, muy rápido, que eso tal vez es algo que ustedes seguramente ya conocen, es este énfasis que ha habido en los últimos 15, 20 años de estudios sobre Latinoamérica en la Guerra Fría y el énfasis que se le ha puesto a la agencia latinoamericana. Así, generalmente se subordinaba todo lo latinoamericano a las agendas estadounidenses y de la Unión Soviética, y las agendas latinoamericanas quedaban de alguna manera secundarias a lo que eran estos grandes intereses geopolíticos, ¿no? El énfasis en la agencia entonces ha permitido muy buenos estudios y sobre todo con los años se ha logrado construir un
análisis cada vez más fino de la dinámica política interamericana o latinoamericana que existía, más allá de las relaciones con Estados Unidos. ¿Sí? O sea, hay mucho énfasis en los vínculos entre países latinoamericanos, entre sets de alianzas latinoamericanas, más allá de Estados Unidos, que es algo muy importante. Específico a esto, es la dinámica política que existía en el Circuncaribe, que yo creo que es fundamental, ¿no? Hay varios artículos desde hace varios años que vienen saliendo, sobre todo de este historiador estadounidense Aaron Moulton, que él ha hecho mucho énfasis a partir de, sobre todo, de archivos dominicanos y cubanos obviamente con menor fuerza, no se permite ver todo, pero los dominicanos sí, y de alguna manera él plantea toda esta alianza de países y actores anticomunistas, exiliados y demás, en contra de la revolución guatemalteca. Así es algo que era muy presente. Sin embargo, en esta narrativa hay muy poco espacio que se le da todavía a la participación guatemalteca. ¿Cómo fue realmente la participación guatemalteca? ¿Sí? Este es un poco lo que te permite ver estas cartas personales de Arévalo en combinación con otros archivos. El papel de Guatemala fue muy activo, pese a lo poco que se conoce y al mucho énfasis que se le ha dado a la última parte de la revolución, que es la parte de Arévalo, perdón, de Arbenz. La parte de Arévalo muestra una política exterior mucho más activa, de mucha presencia y con muchos ejes, ¿sí? O sea, no solo era una cuestión como el tema de Belice, sino que hay también la Unión Centroamericana, hay intervención en otros países, hay presencia en espacios multilaterales, está la cuestión de Israel, está la cuestión de cómo Guatemala suplió a México en la, ¿cómo se dice? La inmigración de republicanos españoles. En fin, hay un gran papel que es muy importante ir profundizando. Y por otro lado, sobre México, como les digo, la historia más oficial de la política exterior mexicana hacia Centroamérica o hacia Latinoamérica le da mucho énfasis a la doctrina Estrada, ¿sí? Y ver cómo el eje principal de México era estar en buenos términos con Estados Unidos luego de todo lo que significó las expropiaciones petroleras de Cárdenas. Entonces, esto muy especial para los gobiernos de Ávila Camacho y de Alemán y los que vinieron. Y entonces, con respecto a Latinoamérica, es la autoestrada, o sea, no intervenimos, ¿sí? No tenemos por qué intervenir ni emitir opinión sobre lo que está pasando. Es un poco el énfasis que se le da y no hay mucho interés entonces en Centroamérica. Algunas investigaciones recientes, sobre todo la de Renata Keller, sobre la relación con Cuba, y de una investigadora del Colmex, Soledad Loesa. Ella ha sacado últimamente algunos artículos que vienen ya a cuestionar sobre este papel de no intervenir que propone la doctrina Estrada y dice, bueno, no es tan así, realmente sí se intervino y ella lo hace a partir del caso de la junta militar que llevó a Perón al poder a partir del 44, sí, ahí es donde Maya más enfoca. Entonces hay una serie de investigaciones que ya permiten repensar entonces lo que estaba pasando en Centroamérica, en el Circuncaribe, el papel de Guatemala y darle mucho más énfasis entonces a lo que hacía realmente México, que es en verdad una gran incógnita si uno se da cuenta que solo sabemos la historia oficial de México, su política exterior y no los diferentes actores que jugaban un papel en la arena internacional y que no necesariamente se mencionan en los archivos Genaro Estrada. Creo que por ahí iría por cómo se permite entonces replantear estos temas que le van a presentar. Son 4 grandes temas los que quisiera mencionar. Comenzaría con el apoyo militar guatemalteco. Y que bueno, lo importante, como les dije, es tener en cuenta que Guatemala planteó a partir de 1945, sobre todo en octubre, porque en septiembre hubo una primera gran ofensiva con apoyo hondureño del dictador Carías Andino, de Somoza, en Nicaragua, los exiliados guatemaltecos con fuerte patrocinio de la UFO, hay un intento de golpe de Estado y a partir de eso, en octubre, un mes después, se puede observar a Arévalo planteando una estrategia de 3 grandes pilares con objetivos defensivos, ¿sí? De defender la revolución, que no sea intervenida, que no caiga, y bastante activa hacia afuera. ¿Sí? Esa estrategia, lo primero era cuidar sus fronteras, por eso con México, que obtienen armas, la otra frontera con El Salvador, ahí comienza Arévalo a plantear esta cuestión del centroamericanismo y de alguna manera logra neutralizar a El Salvador en ese sentido.
¿sí? Esa era una primera estrategia. La segunda era la cuestión de los espacios multilaterales. Hay un fuerte interés de Guatemala con apoyo de Estados Unidos, con el subsecretario de Estado, Struli Braden, muy polémico, pero que juega un papel muy importante en esos primeros años por su afán de desplazar a las dictaduras centroamericanas y caribeñas como el mejor antídoto al comunismo, ¿sí? O sea, si tenemos democracias liberales, no va a haber comunismo; si tenemos dictaduras, va a ser mucho más fácil. Entonces, con apoyo estadounidense y en algunos momentos con apoyo de Venezuela, sobre todo a partir de octubre del 45, y de Uruguay al inicio también, hay una ofensiva por tratar de que en los espacios multilaterales, piensen en la conferencia de Chapultepec, la conferencia de Río, y después en Bogotá, por condenar golpes militares y por buscar hacer intervenciones diplomáticas multilaterales donde existe conflicto, golpes o dictaduras. Y ese es un poco el interés guatemalteco. Y por otro lado, comienza a hablar con Rómulo Betancourt para poder conseguir naves, para poder conseguir armas y para tener un ejército regional para poder invadir en cualquier caso, ¿sí? Ese es un tercer elemento de su estrategia, es el que más lento comienza a darse, y el énfasis es sobre todo en los otros dos, ¿sí? Ver tus fronteras y ver la cuestión multilateral, ¿sí? Con los años se ve que estas dos primeras no tienen mayor, bueno, cuidar sus fronteras sí, no vino nada desde México, tampoco desde El Salvador. Sin embargo, la parte multilateral simplemente no se pudo establecer nada. Ustedes sabrán que hay elecciones, bueno, hay un golpe de Somoza en mayo del 47, quitando a su presidente, que él mismo había puesto, sí, pero que había comenzado a alejarse. También hay no es fraude, pero son elecciones bastante dudosas en Dominicana también, en el primer semestre del 47, y eso lo que termina haciendo es que al final del 47, la presencia de Dominicana y de Somoza con dictadura sigue siendo un peligro para Guatemala. Sí, muy importante también, en junio del 47, sale Struli Braden y Marshall toma una postura mucho más cercana al anticomunismo. Recuerden, a inicios de años que se plantea la doctrina Truman y toda esta cuestión del anticomunismo como algo central, ¿sí? Entonces Guatemala, y eso se puede ver en un intercambio de cartas entre Arévalo y Rómulo Betancourt, Guatemala comienza a preocuparse por su situación y su sobrevivencia política, ¿no? Ve a las dictaduras fortalecidas todavía y ve la presencia cada vez mayor de un discurso anticomunista que va a jugar en su contra, porque va a plantear incentivos para las posturas más conservadoras, más autoritarias, de afianzarse. Y entonces esta gran ventana de oportunidad que abrió la posguerra, de alguna manera se va a ir cerrando con el tiempo, ¿no? Eso se veía sobre todo. Ese es un informe que hace el canciller guatemalteco Enrique Muñoz Mini sobre la conferencia de Río del 47, que él dice que esta conferencia lo que va a terminar haciendo es que va a atar a Guatemala y a otros países democráticos, los va a atar hacia Estados Unidos y sus preceptos, estos mucho más anticomunistas, de policía mundial, y que entonces eso les va a dar menor chances. Y entonces, finales del 47, comienza a darse cierta o a generarse cierta urgencia dentro de los cuadros diplomáticos guatemaltecos por ver qué hacer con sus vecinos dictadores, ¿sí? Porque son un gran peligro para su sobrevivencia, porque están, como lo ha dicho Morton, constantemente activos en su contra. Y es entonces cuando comienzan a tener vínculo con esta primera gran conspiración que se da de Cayo Confites para invadir Dominicana. El apoyo guatemalteco es realmente secundario a partir de las cartas, se puede ver eso, no es realmente central. Y como ustedes saben, Cayo Confites fue frustrado por Estados Unidos y de alguna manera Grau San Martín no dieron el apoyo final y falló esto, ¿no? Lo importante de Cayo Confites es que permite a Arévalo volverse en el centro o la fuerza central alrededor de todos estos exiliados centroamericanos y caribeños que en diciembre, bueno, hay cartas que dicen que a partir de noviembre del 47 comienzan a llegar a Guatemala para pensar, bueno, fallamos con Dominicana, fallamos con Cayo Confites, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Sí? Hay una serie de debates que se dan por el espacio de mucho tiempo, bueno, son como varias semanas de diferentes reuniones para ver qué es lo que sigue hacer. Al final de cuentas, Arévalo interviene, se logra hacer un pacto y se dice que la siguiente
en intervención tiene que ser Nicaragua, ¿sí? Tiene que votar a Somoza. Hay un primer intento en hacerlo, que se le encomienda a un nicaragüense con credenciales sandinistas, Tijerino Colindres, ¿sí? Él se establece en las montañas de Segovia, sin embargo, es rápidamente apresado por la Guardia Nacional, entonces se plantea de nuevo la pregunta a inicios del 47, 48, este es enero del 48, ¿cómo seguimos? ¿Hacia dónde seguimos? La primera opción es la plantea José Figueres, que firmó este pacto que se da para ver qué es lo que se hacía. Y lo que dice Figueres es que tienen que ir en Costa Rica, que en febrero va a haber una elección, que es muy probable que vaya a haber fraude, y que entonces Costa Rica y el ejército costarricense es bastante pequeño y sería muy sencillo entonces intervenir, invadir, y eso es lo que se plantea, ¿no? En febrero finalmente sí se da el fraude, incluso el candidato que pierde, el candidato de la oposición, Otilio Ulate, escribe cartas a Arévalo, bueno, se reúne con el embajador guatemalteco en Costa Rica, quien escribe cartas a Arévalo, para decirlo más preciso, diciendo que si Guatemala lo apoya, él se compromete a invadir Nicaragua después de eso. Si Figueres hace lo mismo, y finalmente, como se sabe, Figueres se rebela. Él es el que inicia esta rebelión, ¿no? Desde su finca, y después se pasa a su centro de operaciones, Santa María de Ota. Y en Santa María de Ota es cuando empieza a tener contacto con Arévalo nuevamente, pidiéndole armas. Yo quisiera citar algunas de las cartas que se me hacen súper interesantes porque es muy poco conocido. Generalmente a Figueres se le ve como esta gran figura nacionalista, y las cartas lo que muestran es que necesitaba sí o sí del apoyo bélico guatemalteco, que Guatemala tenía las armas que habían venido de Cayo Confites y tenía también sus propias armas y tenía las armas que le había vendido el ejército mexicano, entonces estaba bastante armado. Necesitaba entonces Figueres de estas armas para poder seguir con su empresa. Les pongo aquí la carta. Sí, bueno, hay una carta que dice, le hace una lista de los nuevos requerimientos, y lo cito, para asegurar el éxito de la epopeya comenzada. Sí, el problema para Arévalo es que no tenía tantas armas, ¿sí? Había armas y sobre todo barcos y aviones que Cuba no había regresado todavía. Y ahí se vuelve, son como un mes, 2 meses de grandes tensiones entre Guatemala y Cuba, con el embajador guatemalteco en La Habana pidiéndole, rogándole a Cuba que por favor devuelva las armas, barcos y aviones. Sin embargo, hay un juicio que se está llevando en contra de los insurrectos, entonces tarda muchísimo, el tribunal no los manda y pasan 1 o 2 meses sin que Cuba mande todas las armas, ¿sí? Rivera, que era el embajador guatemalteco, criticó a los oficiales del ejército cubano y cito, diciéndoles hace falta franqueza y valor para indicar la verdadera causa del retraso. Y así hay una serie de críticas que realiza el embajador guatemalteco en La Habana. Finalmente, perdón, finalmente, poco a poco comienzan a llegar las armas desde La Habana hacia Guatemala, y la manera en que se mandan, creo que lo más importante es esa primera gran acción militar que realiza Figueres, ya con apoyo de los exiliados centroamericanos y caribeños, que es la toma del aeropuerto San Isidro, ¿sí? Que es lo más importante. Una vez toman el aeropuerto de San Isidro, lo defienden porque hay una avanzada de parte del gobierno tico con apoyo de trabajadores de la bananera sindicalizados pertenecientes a Vanguardia Popular, el Partido Comunista. Lo defienden, y eso es lo que permite que comiencen a salir aviones, según el embajador mexicano, todas las noches, varios aviones con apoyo de Jacobo Arbenz, que era el ministro de Defensa, y con apoyo de Arana, que era el jefe de las Fuerzas Armadas. Ellos estaban haciendo la parte logística, mandando armas, mandando dinero y mandando oficiales caribeños y centroamericanos y guatemaltecos hacia Costa Rica, ¿sí? En las noches. Así es como se mandaban para no llamar la atención. Nada de esto queda registrado en los archivos norteamericanos y británicos. Creo que eso es lo más importante y nos explica por qué los agujeros en las investigaciones que hay sobre este tema cuando se basan solamente en archivos norteamericanos, ¿sí? Sí, bueno, muy importante después de esto. Hay 2 grandes hechos militares que son importantes de resaltar. Yo veo que voy bastante lento. Es la toma de Limón, que es el puerto en el Caribe, organizada por los oficiales exiliados centroamericanos, ¿sí? Que bajo su mando
había soldados costarricenses, es importante, pero la guía era de los oficiales exiliados, y eso es lo importante, y con armas guatemaltecas y mexicanas otra vez. Y la toma de Cartago el 12 de abril, un día después, con una batalla muy sangrienta que es la batalla del Tejar. Y lo importante es, nada más, bueno, gana obviamente el ejército de Figueres con los oficiales centroamericanos y dominicanos, y lo importante obviamente es que fueron centrales las armas y los oficiales, o sea, la guía militar de los oficiales para poder dar la victoria en contra del gobierno costarricense. Sí, sería lo más importante resaltar sobre el apoyo militar guatemalteco. Es decir, pese al énfasis que se le ha hecho a las dinámicas locales y el énfasis que se le ha hecho a las dinámicas de Estados Unidos y su diplomacia, sin el apoyo militar realmente hubiera perdido Figueres y hubiera sido imposible. Entonces hay que darle un papel más central al apoyo de los exiliados y de Guatemala en el desenvolvimiento netamente militar de la guerra civil. ¿Sí? Una vez toman Cartago, Picado decide negociar y entonces entra a jugar un papel la mediación diplomática mexicana. Así que yo creo que hay, para los que conocen el tema, ahí es lo que más se conoce, ¿sí? El papel diplomático en la resolución del conflicto bélico en Costa Rica, es lo más importante. Y esa es la línea oficial, ¿no? De Torres Bodet, que es lo que más se conoce, y Torres Bodet un fiel defensor de la doctrina Estrada, así eso tiene que quedar claro. Y precisamente dentro de eso es que permiten el exilio de muchos de los cuadros de vanguardia popular del Partido Comunista que salen hacia México con visas de turista, que causó un gran problema porque no salieron como asilados o como exiliados, sino que para hacerlo más rápido lo hicieron como turistas. Y también la salida de no solo de Picado, sino que toda su familia y todos sus muebles hacia Nicaragua, que fue pagado por la embajada mexicana. Así ahí se veía cierto sueldo, pero iba en la misma línea de que no podían opinar la doctrina Estrada, no podían opinar sobre lo que pasaba en Costa Rica, así que es lo más importante. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde ya hay ciertas divergencias con esta visión oficial sobre la doctrina Estrada y sobre el papel de México en el conflicto, aparece el caso López Macegosa, ¿sí? Que era un republicano español que había sido jefe del Estado Mayor de Picado. Él de alguna manera ve una repetición de lo que pasó en España en esto, porque al final de cuentas sí era el Partido Comunista el que estaba gobernando en Costa Rica. Y una vez logran que López Macegosa salga del país, se va a Nicaragua, él comienza una activa diplomacia, ¿sí? Sobre todo, eso queda en algunos momentos claros en los documentos diplomáticos, pero sobre todo hay muchas cosas implícitas. Comienza a pedir armas a México, ¿sí? Que es lo importante. Torres Bodet niega por completo el envío de armas, sin embargo las armas llegan, ¿sí? Esto es denunciado por el gobierno costarricense y es confirmado por el embajador guatemalteco en México, ¿sí? El embajador guatemalteco le escribe a Arevalo y dice, efectivamente, México, el ejército mexicano está mandando armas y lo está haciendo sin el visto bueno de Torres Bodet. Cuando uno se entra un poco en la dinámica política de lo que estaba pasando en México, aquí seguramente hay expertos, yo les voy a decir lo que he observado, leído, de manera seguramente un poco más superficial que el resto, son las tensiones que ya existían con los generales cardenistas, por un lado, ¿sí? Mucho más independientes y no necesariamente en la línea que iba tomando Alemán, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, el rol del Partido Comunista Mexicano cada vez más marginado de la línea oficial que tenía Ávila Camacho y Alemán, y por otro lado, el rol de Lombardo Toledano, así que es fundamental, ustedes saben, durante buena parte del final de la Segunda Guerra Mundial fue muy activo a lo largo de Centroamérica buscando formar grandes federaciones sindicales, incluso tuvo el apoyo de Somoza, ¿no? Entonces son estos actores los que permiten entender cómo es que llegan armas a Nicaragua de parte del ejército mexicano. De hecho, hay una vez, porque hay un reclamo de Washington, ¿no? ¿Por qué México está mandando armas a Costa Rica? Y lo que dice Torres Bodet es que nosotros no estamos mandando nada. Y le puedo asegurar que no estamos mandando nada. Sin embargo, mientras Torres Bodet estaba diciendo eso, manda cartas al general Limón, que es el secretario de la Defensa, y a otros, el ministro de la Defensa, el de Comunicaciones, preguntándole quién está mandando armas. ¿Sabemos quién está mandando armas? Y ellos le dicen, no sabemos, y simplemente diga que no estamos mandando armas.
Sin embargo, en este intercambio de cartas hay una carta de la Dirección General de Servicio Diplomático que envía a cada una de las zonas militares de México, sobre todo a las zonas que estaban controladas por generales sandinistas, y le dice que tienen que hacer todo lo posible porque de sus cuarteles no salgan bajo de agua, ¿sí?, armas hacia México, porque está terminantemente prohibido, ¿sí? Lo importante es que no era la primera vez que pasaba. En febrero, el ejército británico mandó 3 barcos de guerra a las costas de Guatemala y Belice por una supuesta invasión conjunta que se iba a hacer entre el ejército guatemalteco y el ejército mexicano. En las fuentes diplomáticas mexicanas esto no hay nada que se mencione sobre eso, ¿sí? Lo que hace pensar, porque sí están en las cartas personales de Arevalo, que había una confluencia entre ciertas partes del ejército mexicano, supondría yo que cardenistas, ¿sí?, con el ejército guatemalteco en buscar una invasión hacia Belice. Obviamente la invasión no se da, pero te habla otra vez de este problema que tenía Torres Bodet para ejercer su diplomacia cuando habían otros actores bastante activos en la arena internacional, y menciono esos que dije ahorita, ¿no? El Partido Comunista, Lombardo Toledano y los oficiales cardenistas, y no sé hasta qué punto Cárdenas, ahí habría que ver archivos personales de Cárdenas, tal vez podrían darnos más luces sobre esto, ¿sí? Lo que esto ocasiona obviamente es una reacción regional, que es lo importante resaltar, o sea, no solo es México y Guatemala los que están ahí, Estados Unidos, hay una reacción regional bastante fuerte con un tono anticomunista muy marcado, ¿sí? El primero tal vez que se hace notar en esto es Gran Bretaña, ¿sí? Pero en un momento que sí quisiera ponerles una cita de él. Sí, la oficina exterior tuvo varias respuestas sobre eso, y dice un memo de la oficina del exterior británica que la intervención guatemalteca, ¿sí?, con apoyo de estos oficiales cardenistas, indicaba claramente, entre comillas, que Guatemala tenía afiliaciones comunistas. Y un informe interno hacia la oficina de guerra decía: parece que Moscú está iniciando a pescar en las turbulentas aguas centroamericanas, ¿sí? Es un poco como la agenda global anticomunista británica comienza a tener presencia en la política centroamericana, que fue lo más central. También hay reacciones de Dominicana. Dominicana comienza a sacar documentos y a través de su prensa oficial diciendo: hay que tener cuidado, lo que quiere Arévalo y Figueres, que son comunistas, es ir hacia el canal de Panamá y quitarse a los Estados Unidos. Entonces comenzar con este miedo del anticomunismo para ganar obviamente el respaldo de Estados Unidos. Lo mismo comienza a hacer Honduras, lo mismo comienza a hacer Somoza. De hecho, Somoza, y esto es lo que se sabe, en mayo finalmente invade por algunas horas Costa Rica, y obviamente eso genera una gran reacción. Y hace ver entonces los miedos que había de todas estas fuerzas anticomunistas. A lo interno de la revolución costarricense, ya con Figueres en el poder, a partir de inicios de mayo, comienzan las preguntas. ¿Cuándo vamos a seguir hacia Nicaragua? ¿Qué es lo central, no? O sea, ¿qué es lo que sigue? O sea, te dimos armas, te dimos oficiales, y no lo hicimos para que ganara la revolución en Costa Rica y ahí se quedara todo. Lo que tenemos que hacer es seguir con Nicaragua, y después vamos con Honduras, y finalmente entonces vamos a poder tener mucho más tranquilidad política, ¿sí?, militar. O sea, no van a haber ya tantas amenazas de invasión, que si no lo hacemos y nos quedamos solo inertes, damos el primer paso y nos vamos hacia atrás, que era un poco la postura que se comienza a ver en Figueres. Figueres, al final de cuentas, en los siguientes meses, mayo, estamos hablando del 48, manda misiones diplomáticas a toda Centroamérica buscando apaciguar las aguas, de alguna manera calmar las molestias que había generado, ¿sí? Sin embargo, Arévalo está resuelto y los exiliados están resueltos. O sea, no me vine a matar a Costa Rica para que Costa Rica ganara. Hay que seguir con Nicaragua, como les digo, y después Dominicana. O sea, hay que acabar con los dictadores de la región. Para eso estamos acá y para eso compramos las armas, ¿sí?, que es lo más importante, ¿no? Los exiliados de Figueres comienzan entonces a ver ciertas fricciones, que comienzan sobre todo cuando Figueres, que como les digo, tuvo un gran apoyo de los oficiales en las principales victorias militares. Una vez
comienza el desfile de Costa Rica de la victoria, saca a todos los cuadros exiliados y los manda hacia atrás, ¿sí? Y pone a oficiales costarricenses como que ellos fueron los que ganaron la guerra, ¿sí? Eso obviamente generó bastantes tensiones entre los exiliados que se preguntaron, bueno, ¿cuáles son los intereses entonces de Figueres? Solo Juan Carlos, ¿cuánto me quedará? Yo quisiera 5 minutos máximo. Adelante, adelante, sí. O sea, termina bien, no te preocupes. Bueno, Sí. porque sí me gustaría ver si hay algún tipo de reacción a lo que estoy diciendo. Sí, bueno, entonces comienza una serie de tensiones entre los exiliados para ver no solo si se va a avanzar hacia Nicaragua, sino quién va a liderar ese avance hacia Nicaragua. Es donde comienzan a salir las diferentes facciones, ¿sí? Y el personaje que generaba más oposición es Rosendo Argüello, ¿sí? Que es el íntimo y el protegido nicaragüense, protegido de Figueres, y él lo defiende. Entre Argüello y Figueres había una larga historia, se conocieron en México en 1943, precisamente recaudando dinero para invadir a sus países, a sus respectivos países en Centroamérica. Estamos en el 43, o sea, ya en la última parte de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el gobierno de Ávila Camacho los apresa, ¿sí? Y les quita el dinero y las armas que habían conseguido. Entiendo que habían logrado, según algunas fuentes, hasta $60,000 para comprar armas, barcos, aviones y demás para la invasión, ¿sí? Y sobre Argüello hay muchas tensiones alrededor, ¿sí? Hay varias líneas, varias facciones. Está la de Argüello, que era parte del Partido Liberal Independiente, pero también está la línea más sandinista, está la línea de los oficiales dominicanos y centroamericanos que están muy a la izquierda y muy cercanos a Arévalo, y está una última línea que es la del general Chamorro, ¿no? El conocido general Chamorro, que fue muy activo en la década de los 20 durante la invasión norteamericana a Nicaragua, ¿sí? Bueno, ahí hay una serie de tensiones y una serie de señalamientos en contra, sobre todo de Argüello. Tal vez decirles algo de lo que se dice él. La verdad es que hay una serie de insultos que se le hacen a Argüello. Disculpas, solo estoy buscando. Aquí está. Sí, bueno, hay exiliados que le hacen cartas a Arévalo y lo que le dicen es sobre Argüello, ¿sí? Argüello es díscolo, rencoroso y hasta poco discreto y también indisciplinado. Otros exiliados lo llaman un niño caprichoso que pronto pierde simpatías e incluso el jefe de Estado Mayor de Figueres, Frank Marshall, un costarricense alemán que había perdido tierras con el gobierno anterior, con estas expropiaciones alemanas impulsadas por Estados Unidos, le pide que por favor se desligue de Argüello y que no tenga más relación y que entonces le dé paso a los otros exiliados. Sin embargo, Figueres es férreo en su posición, ¿sí? En lo que esto está pasando, hay varios intereses de otros países que comienzan a acercarse a Costa Rica para ganar un poco de peso, ¿sí? Cuba apoya a Argüello, le da de hecho varias decenas de miles de dólares y les da sobre todo armas, ¿sí? Perón también se acerca, que es otra cosa que se conoce muy poco, pero muy activo en Centroamérica. Recuerden que hay una larga tradición argentina de oposición a Estados Unidos en su relación con Latinoamérica, es muy importante, y con Perón es mucho más fuerte. Sabemos que Estados Unidos presionó para que no se reconociera el gobierno de Perón, y lo que hace Perón entonces por su relación con Arévalo, porque Arévalo estuvo exiliado en Argentina, es acercarse ofreciendo armas y demás cosas, ¿sí? Parece que el interés de Perón era, como otros países a lo largo de la historia centroamericana, hacer un canal que pasara por Nicaragua. Así es un poco el interés que tenía Perón. Pero tal vez la línea más interesante, que es lo que estamos hablando aquí, es la línea de Alemán. O sea, no solo teníamos entonces la línea oficial de Torres Bodet, la que hacía elementos de izquierda dentro de esta alianza de gobierno, el Partido Comunista, Toledano y las fuerzas militares más cardenistas, sino que Alemán tenía su propia línea. Sí, creo que es lo más importante y es algo que no se había mencionado, no se había visto hasta el momento. ¿Sí? Recuerden que el secretario personal de Alemán era Rogelio de la Selva, ¿sí? Que es un nicaragüense. Su hermano era un poeta que llevaba mucho tiempo, perdón, estoy aquí en el mero centro del todo. Era un poeta que llevaba mucho tiempo en México, ¿sí? Y muy de la línea vasconcelista, de este acercamiento que tenía que tenerse hacia Centroamérica. Entonces, de alguna manera, esas influencias se ven en alemán, ¿sí?
quisiera leerles algunos fragmentos muy rápido de las cartas que hacen diferentes embajadores guatemaltecos en México sobre las entrevistas que habían tenido con Alemán y que no se encuentran en los archivos diplomáticos, ¿sí? En plena guerra civil, en el 48, en abril del 48, Alemán envió un mensaje a Arévalo a través de un intermediario. El presidente mexicano buscaba un emisario de la mayor confianza para tratar con la extrema discreción, y esto lo dice Alemán, al margen de ambas embajadas, la ayuda al Movimiento de Liberación de Nicaragua. Alemán prometía $100,000, el reconocimiento de la beligerancia de la Junta de Gobierno Provisional y armas, que, esto es otra vez cita de Alemán, podrían ser compradas en México y ser pasadas a Guatemala. Y la única condición de Alemán era que no tenía que haber presencia del conservador Emiliano Chamorro, ¿sí? Hay una más. Sí, Alemán dijo que le había dado instrucciones al embajador de Ojeda para presionar a Figueres para que se decidiera en contra de este deseo de ya no moverse y que finalmente se lanzaran en contra de Somoza y Nicaragua, ¿sí? Al final de cuentas, como se sabe, bueno, hay una carta muy importante, con eso termino, hay una carta muy importante que le escribe el 10 de diciembre del 48, Arévalo a Figueres, diciéndole, por favor, nosotros te dimos las armas me las dieron a mí, te las di para que invadieras. Ese fue el trato, ese fue tu compromiso, firmaste ese compromiso, necesitamos que por favor, si no vas a invadir, que nos devuelvas las armas y entonces nosotros nos vamos a ir hacia Nicaragua. Un día después de esa carta, que le llega el siguiente día a Figueres, invade Somoza Nicaragua, ¿sí? Y se cae por completo todo, ¿sí? Figueres se ve beneficiado porque pide el apoyo de la OEA y de Estados Unidos, y entonces eso hace imposible que haya cualquier tipo de invasión hacia Nicaragua y se pierde esa oportunidad. Estamos hablando que la victoria militar de los ticos fue en abril y hasta diciembre todavía no había una resolución para ver si iban a invadir o no Nicaragua. Esa oportunidad se perdió y con la presencia de la OEA es imposible entonces cualquier tipo de invasión, y ahí queda entonces esta presencia regional en Centroamérica, ¿sí? Obviamente hubo después intereses por invadir otra vez Dominicana, que es el Luperón, ¿no? Esta gran, se conoce la invasión de Luperón, que también falló. Pero no esto de lo que se había planteado con Costa Rica para poder invadir Nicaragua. Me salió un poco larga la presentación. Eso sería. Yo quisiera, en verdad, reacciones. Yo entiendo que estoy empezando en este tema y hay ahí mucho aspecto que tocar, sobre todo con la parte esta de la doctrina Estrada y cómo realmente no se cumplía porque había más actores, y en la parte de Costa Rica, ¿no? Que ellos le dan mucho peso a las explicaciones locales, nacionales, y le dan muy poco entonces al papel que tuvo Guatemala otra vez por estos mitos nacionalistas que se han creado y que han desplazado el efectivo papel militar que tuvo México y Guatemala en el resultado de la guerra civil. Ahí estaría Juan Carlos. No, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Es un tema interesantísimo. En verdad que abre muchas luces. O sea, bueno, dices que vas iniciando, que todavía no está concluido, pero en verdad que hay mucho trabajo, ¿no? De archivo. Este archivo que mencionas de Arévalo, ¿no? Pocos han ingresado a él y creo que pues lo han sabido explotar bien, como en tu caso, ¿no? Pero bueno, voy a dejar, no sé si alguien quiere hacer una pregunta para, alguna pregunta, comentario en este momento. Manolo, por ahí estabas, Ya le pusieron el dedo. No. Bueno, pues continúo. Yo sí tengo una serie de preguntas, ¿no? Porque me llama mucho la atención este apoyo que tiene el ejército mexicano, ¿no? Pues al trabajo que hay de la Legión del Caribe, ¿no? Sobre todo, y me llama mucho la atención porque precisamente en estos años, y como dices también, la cuestión del archivo Genaro Estrada, ¿no? Me llama también la atención que no esté tanta documentación, o que en el 46 que no haya mucho, ¿no? Pero con los documentos del archivo Genaro Estrada, también hay un movimiento muy fuerte, ¿no? De exiliados en México, ¿no? De guatemaltecos exiliados en México, y
por un lado está haciendo este trabajo, ¿no? Que también, como lo planteas, está un poco por debajo del agua, pero pues están estos preparativos o estos supuestos grupos que están intentando penetrar a Guatemala, ¿no? Con los exiliados del Sí, ubiquismo o del poncismo, ¿no? Entonces, pues aquí está un doble juego, ¿no? O cómo nos plantea la actitud del ejército o las fracturas, ¿no? ¿Cuáles son, porque hablas del cardenismo, ¿no? Pero ¿qué otras líneas podrían estar dentro del ejército que por un lado se permite o se da este apoyo, ¿no? Para Costa Rica y por otro lado también debajo del agua se está apoyando a los grupos anticomunistas, ¿no? Como decía, a un anticomunismo quizá incipiente, pero que ya que se está conformando con los viejos, como decía, gente del ubiquismo, pero sobre todo con los militares que conformaron, digamos, el marco institucional con Ponce Baides, ¿no? sí. Eh, Creo que sí, yo creo que ahí lo importante que hay que tomar en cuenta, y eso es algo bueno, seguramente me falta mucho de por leer al respecto, porque yo creo que hay que tomar en cuenta es cómo cuando sale Cárdenas del gobierno y este giro mucho más pro Estados Unidos, mucho más en algunas líneas conservador que establece Ávila Camacho y que establece después Alemán, que ese giro necesariamente le ganó otros apoyos, pero también le ganó ciertas displicencias, ciertas críticas de los elementos más a la izquierda, ¿sí? De hecho, hay una fuerte represión a sindicalistas que se da con el gobierno alemán, entiendo, y es este fraccionamiento, entiendo, de esta nueva élite política mexicana, el que nos permite entender que hayan diferentes expresiones en la política exterior o en las relaciones internacionales que vienen desde México hacia, en este caso, Centroamérica. Es decir, si no tenemos claro cuáles son estas facciones que comienzan a desplazarse más a la periferia de este núcleo de poder de la nueva élite mexicana, es muy difícil entender estas líneas que salen desde México, ¿sí? Por eso tan complicado, porque como te digo, o sea, vemos a Torres Bodet con esta postura tan multilateral, que no hay que intervenir y que todo lo tenemos que resolver en esta arena diplomática netamente, ¿sí? Al mismo tiempo tenés a Alemán estableciendo contactos totalmente informales, ¿sí? Él explícitamente diciendo que no quiere que ninguna embajada se meta, por eso no queda ningún registro entonces, sino el de las cartas personales, ¿sí? Apoyando a Arévalo y esta izquierda anticomunista, ¿sí? Que yo creo que es muy importante decir de Arévalo. Arévalo anticomunista, o sea, no está apoyando a los comunistas ni internamente ni externamente. Por eso al final tal vez decide apoyar a Figueres, que es una lucha en contra de la presencia y que se vuelve la gran narrativa que lo justifica, la intervención, la presencia de Vanguardia Popular en el gobierno de Picado, ¿sí? Que eso es lo importante. Entonces, tenés el doctor de Bodet oficial, multilateralismo, tenés alemán acercándose a la izquierda anticomunista centroamericana, y tenés a estas líneas mucho más difusas, porque realmente ustedes sabrán, pero si me cuentan, por favor, ¿dónde podría encontrar registro de estas posturas de los generales cardenistas o del mismo Cárdenas estableciendo estos vínculos con Centroamérica? Esta Mónica seguro me va a decir. Y por último, ahorita Mónica, solo esta cosita nada más, y Lombardo Toledano y el Partido Comunista Mexicano, que apoyan directamente a Vanguardia Popular y de alguna manera rarísimo, bueno, tal vez no tan raro porque sí había vínculos entre Lombardo Toledano y Somoza, a Somoza, ¿sí? O sea, esta alianza rarísima, ¿sí? Y Cárdenas, que había apoyado a Guatemala, o sea, cuando México le vende armas, cuando México le vende armas a Arévalo, se las vende cuando Cárdenas era, ¿cómo se dice? Secretario de la Defensa, ¿sí? O sea, así es como logra conseguir armas Guatemala de parte de México, cuando Cárdenas está apoyándolos entonces, ¿sí? Entonces hay una serie de agendas mezclándose que hacen bastante complejo el panorama y obviamente muy, muy interesante para ver esa riqueza, ¿no? Mónica, por favor. Sí, bueno, en realidad son, hola a todos,
Hola. Son datos muy precisos. Uno, desde que estabas hablando, se me ocurrió preguntarte si habías consultado estos famosos volúmenes que se llaman los apuntes de Lázaro Cárdenas, que son, pues esos te van a servir muchísimo. Estaba incluso ahorita buscando porque yo en algún momento hasta conseguí la versión electrónica, pero no la ubico, pero son unos tomos enormes, que es el diario de Lázaro Cárdenas, día por día, incluso hasta después ya de haber sido presidente, etcétera, en que reflexiona también sobre cosas en las que estuvo, y sí me acuerdo que había referencia a estos temas. Entonces, los apuntes de Lázaro Cárdenas es básico que los consultes. Me dice que están en línea, tal vez. Creo que yo los tenía en línea, pero no sé, los voy a buscar de todas maneras, porque si se pueden compartir, pues hasta te los comparto, pero no me acuerdo si eran de los que compras y no puedes compartir, pero yo en línea yo también los conseguí. Porque los tomos grandotes son así como de esos inmanejables, entonces creo que en línea ayudan mucho. Y por otro lado, hace 3 años, me parece, más o menos, que Cuauhtémoc Cárdenas escribió un libro sobre la vida de su papá que se llama Cárdenas por Cárdenas. Y sí me acuerdo que había referencia a algunos temas de estos. No recuerdo el dato exacto, pero alguna referencia había. Y ese libro creo que también te puede servir porque al menos pues es algo actualizado, y también él como que incorporaba relatos de su papá, de mi papá nos contaba que tal más cual. Entonces, eso puede ser interesante, es medio testimonial el asunto. Entonces creo que esos dos te podían servir. Sí, yo supongo que esa parte es la que más oscura está, porque realmente busqué bibliografía y hay poco que se menciona sobre Y Cárdenas muy activo, o sea, este libro de Keller, Renata Keller, que ahora es muy famoso, ¿no? Que habla mucho del papel de Cárdenas con la Revolución Cubana. Pero estamos hablando ya 60, ¿no? Previo a eso. Si a esa edad Cárdenas era tan activo en la arena internacional, cuando acababa de salir de la presidencia tuvo que ser mucho más activo, supone uno, ¿no? Entonces sí, seguramente, tal vez en esto quedó registro de esto. Y la otra es alemán. O sea, ¿dónde está ese alemán haciéndole el juego a Torres Bodet? Que Torres Bodet es la gran eminencia diplomática, ¿no? En esos años. Sin embargo, lo que uno ve es que aquí está Torres Bodet y hay una serie de líneas que evaden a Torres Bodet y que no le hacen caso de nada de lo que dice. Te da entonces otra visión de esa diplomacia mexicana hacia Latinoamérica, al menos. Pero sí creo que lo que tú estás haciendo me parece a mí de gran relevancia, porque sí te plantea como que el panorama regional, y generalmente estamos como mucho más acostumbrados a que Juan Carlos sabe de Guatemala, Vero sabe de Nicaragua, Tania sabe de El Salvador, pero este vínculo de lo que está sucediendo en varios de los países, la diplomacia, cómo tiene que ver lo de Costa Rica con Nicaragua, etcétera, yo creo que eso es algo bien importante y bien interesante. Sí, otras preguntas, comentarios que le quieran hacer al expositor en este momento. Bueno, dijeron ahí que hay gente que especializada en Nicaragua, El Salvador. Ahí Sí, hay un montón también que ver. Jugaron un papel siempre en esta dinámica regional, sobre todo El Salvador, que fue muy presionado una vez al golpe de Salvador Castro. Bueno, El Salvador que da paso a que Salvador Castro esté en el poder, que muy pocos países lo reconocieron y de ahí se valió Guatemala para apaciguarlo y que no se uniera a Somoza y a Carías, sino que se pasara más del lado de Guatemala por un tiempo al menos. Igual si alguien sabe eso. Walter, trabajas esos años también, ¿no? Por ahí. Tú estás muteado. No, que no trabajé ese periodo. Yo me quedo hasta mediados de los 30. No. Después del 44, pues hay todo. Es que sí cambia la escena centroamericana. Sí, cambia. Cambia un montón porque hay como, que es interesante, en los 30 se genera un consenso, ¿sí? De Roosevelt, patrocinado por Roosevelt, Gordon Hull, que es el secretario de Estado, con las dictaduras
centroamericanas que comienzan a surgir, del 31 ubico hasta el 36 que llega a Somoza, y se hace no sé, se dice, ¿no? Un entente cordial, o sea, un acuerdo de que no nos vamos a molestar y nos vamos a quedar, y así se mantiene hasta que termina el 44, ¿no? Que ahí comienzan ya revueltas en varios países, y al final de cuentas que ese es el gran problema, solo triunfan en Guatemala, o sea, la de Salvador, que es la de abril del 44, ¿no? Pierde hasta, o sea, hay un golpe, un contragolpe, el 21 de octubre del 44, o sea, un día después de lo que pasa en Guatemala, reaccionan los militares salvadoreños quitando al presidente que había desde la revuelta esta de abril. Honduras falla también y Nicaragua falla también. Entonces eso de alguna manera aísla a Guatemala, ¿sí? En ese esquema de poder regional que va cambiando. Estados Unidos cambia por completo y por eso se generan estas nuevas tensiones a su alrededor, y es lo que eso permite o le plantea a Arévalo y a Muñoz Mini, su canciller, plantearse la cuestión de las intervenciones. O sea, si no votamos a los dictadores, nos van a votar a nosotros. Entonces tenemos que votarlos. Es un poco el espíritu que guía que Arévalo se comience a meter en ¿sí? Los intereses del resto de países centroamericanos y caribeños, ¿no? Sí, sí, ya, pues ya en los 40 sí, sí hay un cambio muy, muy importante, pues. Entonces, el periodo que yo trabajo, pues sí hay una dinámica regional también muy, muy importante. Pero todo este juego político que nos estás contando, a raíz de toda esa pues, coyuntura que se abre, no lo manejo, ¿no? Porque no lo he trabajado, ese periodo. Sí, sí, eso también me he dado cuenta, hay poca bibliografía de esto. Es como, sí, a veces es desolador. En el caso que ahorita comentabas de Muñoz Meán también tiene archivo en el César Brañas, ¿no? ¿O no? Sí, es muy bueno, es muy bueno. No es de la profundidad de los de Arévalo. Parece que está un poco recortado, que se perdió con el tiempo. Bueno, Muñoz Mini murió en 49, 50, entiendo. La donación fue 50 años después, entonces en ese periodo se perdió mucho material. Lo que sí hay mucho de este periodo de Meani es su estancia en Francia para traer repatriados guatemalteco-alemanes hacia Guatemala. ¿Sí? Todos los guatemaltecos alemanes que se habían quedado en la guerra y estaban allá, él es la clave para mandarlos de regreso a Guatemala y negociar con Estados Unidos para que se les dejara pasar. De eso es lo que más hay en ese archivo de Muñoz Meni, no tanto de estas intervenciones, pero sí es un buen archivo. Y ahí está también el de Juan Luis Arriola, que era fue ministro de Educación y después fue embajador en Portugal, que entiendo que Portugal era el centro de vínculos de inteligencia en la posguerra. Mónica, quería decir algo. Sí, estoy haciendo memoria de lo siguiente. En el Mora tenemos un alumno en el doctorado de estudios del desarrollo que se llama Artemio Álvarez, que él hizo su maestría en historia sobre la reforma agraria y estas cosas con trabajo de archivo en Guatemala, etcétera. Y ahora está haciéndolo enfocándose como al tema del desarrollo en Guatemala. Con Arévalo y Arbenz. Sin embargo, enfrentándose a la pandemia, pues nos dimos cuenta que, bueno, no podía viajar, obviamente. Entonces empezamos a buscar fuentes alternativas y fuentes digitales. Y yo le recomendé una fuente digital que se llama FRUS, que es Foreign Relations of the United States. Y él ahí, buscando Costa Rica, encontró gran cantidad de cosas, buscando Guatemala, perdón, encontró gran cantidad de cosas sobre el periodo que le han servido muchísimo. Entonces pensaba yo que tal vez en el FRUS tú puedas... Busqué FRUS. FRUS es muy bueno. La única salvedad, usted sabe eso, es que como es editado, o sea, hay un historiador gringo que edita los volúmenes, entonces dependemos de su criterio para ver qué es importante y qué cosas él no menciona. Pero tomando en cuenta la situación de que no podemos salir y los archivos están cerrados, sí es la mejor fuente para archivos norteamericanos. También hay
Hay una página foia.cia de todos los archivos de la CIA. Ahí también hay buena información y encontré varias cosas de la Legión del Caribe. Lo que sí dicen los historiadores norteamericanos es que en este momento de la Segunda Guerra, inicios de la Segunda Guerra, los cuadros de inteligencia estadounidenses en Centroamérica no eran los mejores, eran muy malos. Entonces hay poca capacidad de saber qué es lo que realmente estaba pasando. Es después que ya se vuelve este gran monstruo de seguridad e inteligencia, ¿no? Pero en este momento, muy pobre, ajá. Entonces, sí, con esa salvedad. Pero los artículos de la CIA también muy interesantes. Y Artemio ha estado trabajando mucho Arévalo, igual podríamos contactarlos y a lo mejor encuentran Sí, puntos en común que puedan dialogar. por supuesto, yo con gusto. Les pongo en el chat el coso este de la CIA. Ok. Igual pueden checar, hay muy buena información. Claramente ellos ponen el algoritmo para que no encuentres mucha información y no te lo ordenan de no puedes ordenarlo de ningún tipo, ni por fecha, ni nada. Pero esos son ya los gringos que no quieren facilitar el trabajo. Pero si tienes mucha paciencia y vas así de página en página, encontrás algunas joyas. Sí, también pienso en el trabajo de Hugo Martínez, que habla sobre los nicaragüenses, ¿no? Quizá él también te podría ayudar un poco con ubicar algunos documentos del Genaro Estrada, ¿no? ¿Ok? Te voy a contactar con él. Forma. Y Mónica, disculpe, Artemio Artemio Álvarez Carrera. Álvarez Carrera. Buenísimo. Nada que ver con Carrera de Guatemala. Buenísimo. Sí, buenísimo. Si me hacen esos contactos, me ayudarían muchísimo. Claro, sí. Pues no sé si alguien más, algunos comentarios, preguntas a Rodrigo. Pues creo que Walter. Sí, me estoy recordando, no sé qué has encontrado tú de la UDC en todo esto que estás estudiando. ¿Cuáles son las ¿Qué siglas? papel jugaron? ¿Perdón? ¿Qué significan las siglas? La Unión Democrática Centroamericana, Sí. pues era una organización Tengo. de exiliados, ¿no? Sí, Aquí en México. hay cartas que le escribió Arévalo, sobre todo cuando vieron que él se metió con Cayo Confites, que él estuvo ahí y que él estaba como volviéndose el centro de los exiliados. Hay varias cartas que le envían diciéndole, somos de tales nacionalidades, somos fieles centroamericanistas y queremos votar, como todo el discurso de la posguerra, queremos votar dictadura, las libertades que pelearon la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente, entre líneas, denos las armas a nosotros, sí, básicamente. Pero el problema con Arévalo es que no, o sea, no, primero no confiaba, tenía muchas tensiones con muchos líderes centroamericanos. Hay uno muy famoso, Zúñiga Huete, un hondureño muy famoso que perdió las elecciones con Carías en el 31, 32, entiendo. 32. Y fue muchos años exiliado en México, pero simplemente había tensiones personales que no lograban entonces que Arévalo se decidiera por apoyar. Y otra, como se ve en el caso de los nicaragüenses, él decía, si yo les doy armas, o sea, no solo tienen que votar al dictador, tienen que lograr mantenerse en el poder, porque si no de nada me sirve y ahí nos gastamos todos los cartuchos y el deterioro político internacional. Entonces, ¿quiénes se pueden mantener en el poder? Y eso era algo que Arévalo veía que era muy poco, bueno, piensa en la política caudillista en Centroamérica en los 40, o sea, es muy presente, ¿no? Entonces son esos vacíos los que no le permiten entonces apoyar todas las empresas que se venían sobre él. Hay muchísimas cartas, realmente muchísimas cartas de grupos de exiliados para Arévalo para que les diera las armas a ellos. Obviamente no lo hizo con casi nadie, a Figueres y con este grupo de dominicanos que eran los que al final de cuentas compraron armas y barcos y aviones, ¿no? Que es Juan Rodríguez García, se llama, que era un hacendado dominicano que compraba armas y compraba aviones y todo para la causa esta centroamericana y que al final de cuentas no lo lograron, ¿no? Dominicana, Trujillo se quedó hasta el, ¿qué? 61, 62, ¿no? Pero sí, muy activa la vida de exiliados centroamericanos, sobre todo en México. Yo creo que con todos esos estudios que están saliendo ahora, ustedes saben bien, a partir de las fuentes de la Dirección de Seguridad, no recuerdo cómo se llama, estos La archivos DGS. nuevos que salieron,
yo creo que van a salir muchísimas cosas sobre estos diferentes grupos de exiliados y sobre todo la relación con el gobierno mexicano, o bueno, como lo estamos hablando aquí, tal vez es muy difícil hablar de gobierno mexicano, con diferentes personajes e instancias del Estado mexicano. Así que creo que sería más apropiado que pensar en una postura homogénea de parte de México, que no, parece que no existe, en este momento al menos. Claro. Sí, pues, ¿alguien más? Si no, para Marta. No, ya no. Yoshahandi, ¿no? Bueno, pues Rodrigo, en verdad fue un placer escucharte esta investigación, ¿no? A veces hasta parece que un artículo queda corto con toda la información que tienes y que hay, ¿no? Por dónde rascarle, ¿no? Ahí vamos. Entiendo que Secuencia de Mónica van a sacar bueno, no de Mónica, pues, pero de Mora, van a sacar un dossier sobre Guerra Fría en América Latina que está coordinando Julieta Rostica a fin de año. Ahí va a ir una parte y ahí viendo dónde sacar. Pero como les digo, hay muchísima info, que es lo muy bueno, ¿no? Es como encontrar una mina de oro y que te hace repensar cosas. Sí, Tienes el texto de Roberto García Ferreira, ¿no? Sí. También. Sí. Y bueno, el último, el que sacó sobre Kennedy y... Ajá, Sí, Kennedy y Arévalo, del 63. Sí, en verdad que hay una cantidad de nueva información y archivos que no hemos visto. Miren, yo estaba hablando con unos amigos en Venezuela, donde estuvo Rómulo Betancourt y la Revolución Venezolana por 3 años. Nadie ha escrito sobre eso. La relación de Perón con Centroamérica, nadie ha escrito sobre eso. Solo es de que alguien se anime a ir ahí a ver qué saca y en verdad que hay muchísimo material que ver. Y como dice Mónica, tratando de salir de estos nacionalismos históricos en los que nos hemos formado, ¿no? Y ver toda esa riqueza de vínculos entre países que simplemente no tomamos en cuenta y que tal vez nos ayuden a replantear esas historias nacionales que están muy cimentadas, ¿no? Muy, tal vez hasta naturalizadas, ¿no? Sí, claro, como el archivo o la documentación que usó a quien mencionabas, ¿no? A Molten, Aaron, ¿no? sí, Sí, o sea, Dominicana y Cuba, o sea, y lo que me decía Aaron es que lo difícil es que los cubanos te agarren confianza y te dejen ver sus archivos, porque mucha gente no los deja. A él le dejaron una parte nada más, supongo porque ya no era la revolución, sino que era de Grau San Martín y de estos, los auténticos, ¿no? Sí, Partido Revolucionario Auténtico. Entonces tal vez ahí hay más chances. Si vamos hacia atrás, tal vez los cubanos se abren más todavía. Pero de la Guerra Fría, muy poco. De Centroamérica y su apoyo a los gobiernos, a las guerrillas, nada, así, mutismo total, que ahí va a ser otra gran fuente de información, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Cuba en las revoluciones centroamericanas? Ese es otro gran... Yo creo que hay mucha gente que se está conectando. Creo que nos falló lo de la hora en lo de la México, hora, sí, ahí hubo que eran las 10 Guatemala. sí, Bueno, Sí, por eso es... cierto, sí, también Roberto te manda saludos, ¿no? No se pudo conectar, estuvo un rato al principio, pero después Sí, vi. Buenísimo. lo botaba la conexión y ya me dijo que Qué te lástima. mandara muchos saludos, ¿no? Claro, pues sí, bueno, pues creo que comentarios, o sea, solamente esperamos el trabajo terminado, muy interesante, ¿no? Abre muchas cosas. Ana pregunta, ¿puedes ampliar el rol de Braden? Buenísimo, porque yo creo que es algo poco conocido realmente. O sea, hay un gran prejuicio, obviamente ganado a intervencionismo y muerte del papel de Estados Unidos en Centroamérica, en Guatemala, sobre todo a partir de lo que hizo en 1954. Creo que a partir de lo que hizo desde esa fecha, hay una idea muy generalizada, muy presente de que el rol de Estados Unidos fue de la misma manera, y sobre todo cuando se sabe lo de Roosevelt, cómo presionó para que expulsáramos a alemanes y guatemaltecos alemanes, invadiéramos y expropiáramos fincas alemanas, como que se tiene una idea de que
Estados Unidos igual intervencionismo, ¿sí? Y es cierto para un buen periodo, pero como siempre en historia, las generalizaciones encuentran siempre detalles que hay que repensar. Sí, es muy importante la presencia de Braden. Braden fue muy, bueno, es pluribraden, ¿no? Diplomático y también empresario, en minas sobre todo, pero sobre todo diplomático. Y en Sudamérica es muy polémico Braden porque fue muy intervencionista en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo fue muy intervencionista en Argentina, o sea, salía en el periódico, tipo, piensen a Perifoy, el embajador guatemalteco en Guatemala en el 54, piensen en Perifoy, piensen en Braden, mira, sigue metiéndose gente, ¿cómo se dice? En Argentina, o sea, el fin de la Segunda Guerra Mundial y Braden, como ustedes saben, Perón y la Junta Militar de la que era parte, no le declararon la guerra al eje, ¿sí? Había mucha presencia en la economía argentina de alemanes y había, como les decía, una gran tradición argentina de mostrarse en contra de la intervención estadounidense, ¿sí? Y aparte de las simpatías fascistas que tenían algunos militares argentinos, ¿sí? Entonces la postura de Braden fue de intervencionismo activo en contra de Perón, ¿sí? En ese sentido se ganó una fama muy fuerte de intervencionista y anticomunista, que era un anticomunista. Cuando él sale de Argentina y se gana este puesto, ¿no? Que es esta subdirección sobre asuntos sobre América Latina, él sigue con su anticomunismo, pero cuando comienza a darse el giro de la Guerra Fría, él es se llaman los Cold War Liberals, que son estos varios jóvenes relativos dentro del Departamento de Estado, rooseveltianos, que se plantean que la única forma de derrotar al comunismo en América Latina no es con dictaduras y con represión, que es lo que vino después, porque hubo una nueva línea que ganó predominancia dentro del Departamento de Estado, toda esta gente fue desplazada, sino que se tenía que hacer a partir de diplomacias liberales de izquierda que concedían derechos a, sobre todo, obreros y grupos subalternos. Solo logrando que estos grupos se acercaran al Estado a través de una democracia representativa y liberal, se iba a lograr que no se sintieran entonces aislados y con eso acercarse a los partidos comunistas o a posturas insurreccionistas, que al final de cuentas efectivamente es lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, Braden, perdón, estoy leyendo lo que puso Ana, las elecciones argentinas, la consigna fue Braden o Perón. O sea, imagínate que en las elecciones de un país se plantee o un candidato presidencial o un embajador de Estados Unidos. O sea, así el nivel de intervencionismo de Braden. Gracias, Ana. O sea, sí corrobora esto que estoy diciendo. Y cuando está en el Departamento de Estado, entonces, como les venía diciendo, la postura fue esta: democracias liberales y no dictaduras. Y la manera como se expresó en términos de política exterior fue con el embargo de armas. Había una presión muy fuerte del ejército norteamericano por deshacerse de todo el excedente de material bélico que tenían de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la forma, obviamente, era vendérsela a Latinoamérica, ¿sí? Obviamente, y bajo un discurso y sí ciertos intereses geopolíticos de que Latinoamérica tenía que pelear en un frente unido en contra de la intervención extranjera, que obviamente era un eufemismo para hablar de la presencia de la Unión Soviética, que ahí comenzaban ya los primeros rompimientos, ¿no? Estamos hablando 44, 48, ¿no? Que es este lento fraccionamiento de esa alianza de los aliados entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Gran Bretaña. Al final de cuentas, Gran Bretaña obviamente se queda con Estados Unidos. Entonces, Braden es el que impulsa esta política de embargo de armas, que también se ejemplifica en cómo la famosa conferencia de Río, que fue en octubre del 47, estaba realmente agendada para mediados del 46, perdón, en seguimiento a la de Chapultepec, que es del 45, ¿no? Ustedes saben. Al final de cuentas, la del 46 se mueve hasta finales del 47, precisamente porque tenían que participar todos los presidentes, tenía que estar Argentina, pero Estados Unidos no reconocía a Argentina, ¿sí? Y estaba con este embargo de armas también. Entonces, esto con el tiempo le va creando una serie de tensiones a Braden, sobre todo una vez llega el general Marshall a la Secretaría del Estado, al Departamento de Estado, que eso es en enero del 47,
Y son 6 meses de tensiones con Braden, diciéndole ya, o sea, para con eso, vendámosle las armas, hay que armar a todo el continente. Y Braden diciendo, pero es que eso va a ocasionar que las posturas más dictatoriales se fortalezcan. Y al contrario, va a hacer que nuestros aliados, que son los gobiernos democráticos, Uruguay, Venezuela, de Betancourt, Guatemala y demás, ellos van a verse entonces disminuidos, ¿no? No van a verse fortalecidos y van a salir dictaduras. Al final de cuentas, obviamente, Braden es un subordinado, lo terminan sacando en julio del 47. De hecho, abolen por completo el puesto, reconstruyen el puesto después de que él sale, y es hasta el 48 que nombran a alguien, y lo que predomina entonces es la agenda de Marshall, que la agenda de Marshall es la agenda global geopolítica estadounidense, y en esa serie de intereses geopolíticos globales, el papel de Latinoamérica, como ustedes saben, era secundario por completo. Aquí no había amenaza comunista, ¿sí? O sea, había que pensar en Vietnam, había que pensar en Corea, había que pensar en Berlín, había que pensar en lo que estaba pasando en Grecia, Turquía y demás. Entonces, ahí es donde se ve este giro. O sea, si podemos hablar de el inicio de la Guerra Fría en Centroamérica, serían estos diferentes momentos que hay a lo largo del 47, inicios del 48, que se cierran por completo con la conferencia de Bogotá en el 48, ¿sí? Donde ahí sí se asume ya por completo la seguridad hemisférica dentro de este narrativa de anticomunismo que venía la doctrina Truman, ¿no? Por ahí un poco el papel de Braden, muy oscuro, pero es muy importante el papel que juega Braden en esos años apoyando a las democracias centroamericanas, caribeñas, sobre todo, como le digo, Venezuela y Guatemala. Tan así que usted sabe, en octubre del 48 es que se da el golpe en contra de Betancourt y que entra Pérez Jiménez al poder, ¿no? Que se pasa 10 años. 48 también es golpe en Perú. 48 es el giro que se da González Videla en Chile, donde saca a los comunistas, ¿no? Es famoso lo que le pasa al senador Pablo Neruda, ¿sí? Entonces, cuando comienzan, o sea, pasa lo que pensaba Muñoz Mini y Braden, ¿no? O sea, este discurso anticomunista lo que va a hacer es que caigan las democracias y que se fortalezca este anticomunismo conservador, que es lo que termina pasando. Guatemala se salva, pero el caso guatemalteco es el levantamiento de Arana en el 49, o sea, ahí era donde caía la revolución guatemalteca. Se quedó, obviamente, con una gran frente anticomunista a su alrededor, que es lo que hace Moulton, y que sobre esas grandes fuerzas anticomunistas guiadas con dinero y armas dominicanas, dinero de la UFCO, es que se montan los gringos en el 53, pero con toda esta presencia ya armada. O sea, es muy importante para entender el 54 lo que vino antes, ¿no? No tanto el 54 en sí, sino que todo lo que pasó y que comienza, como le decía Walter, con cuando se rompe el equilibrio de autoritario en el 44 en Centroamérica. O sea, muy importante, Braden. Sí, gracias, Ana, por la pregunta para poder precisar esa información. Y bueno, esta presencia, ¿no? de estos exiliados también en Guatemala. ¿Hay presencia, hay indicios de lo que has encontrado de los republicanos españoles en todo este... Sí, que eso es complejo y complicado, ¿no? Porque generalmente son de izquierda. Y como te digo, apoyaban a Vanguardia. Muchos de los exiliados, de hecho, se van a Costa Rica a apoyar a Picado y al Partido Comunista en contra de los guatemaltecos, porque, como lo digo, que es algo otra vez muy importante, Arévalo con su línea liberal anticomunista, Arévalo un anticomunista muy fuerte. Entonces se ve eso y se ve una contradicción, porque mientras está haciendo eso, ahí está el libro que sacó Arturo Taracena, ¿no? Esta gran cosa que sacó sobre la presencia de los españoles republicanos en Guatemala, y es eso, Guatemala suple a México, que dio este giro hacia la derecha con Ávila Camacho y Alemán, y que deja de permitir la inmigración de republicanos españoles. Guatemala busca suplir eso y es que empieza a invitar a los republicanos a Guatemala. Otra vez el papel de Muñoz Mini, fuertísimo para que se pudieran hacer eso. Hay varios discursos que él da a favor de eso y en contra de Franco, ¿no? Que es la gran postura de los guatemaltecos. Que por cierto, hay varios artículos que han salido últimamente. Kristen Bell, con W. Bell, una académica, creo que británica o norteamericana,
que habla sobre la presencia de Franco en el discurso de la Revolución Guatemalteca, tanto a favor como en contra, muy inspirador en eso. Hay un artículo otra vez de Aaron Moulton que sacó el año pasado, octubre del año pasado, donde habla de esta invasión dominicana como apoyo guatemalteco y cubano, la invasión de Luperón, que es muy famosa, que ustedes saben, los barcos llegaron a Yucatán y en Yucatán el ejército mexicano los agarró y no dejó que la invasión siguiera, ¿sí? Eso pasó porque Trujillo, dominicano, tenía varios informantes republicanos españoles en Ciudad de México con contactos con el gobierno mexicano que le pasaron la información de que iba a haber una invasión pronto. O sea, como ese anticomunismo liberal de Guatemala y Costa Rica que se ve en la guerra civil, perdón, le jugó en contra, ya que los republicanos españoles le resintieron haber expulsado al Partido Comunista de Costa Rica y empezaron a aliarse de manera rarísima con Trujillo, y es lo que permite que Luperón fracase y otra vez Trujillo se quede en el poder, pese a 2 intentos de invasión en 2 años, ¿no? Es bastante interesante ese papel de los republicanos españoles, ¿no? Pero sí, hay un artículo que es muy bueno, de Aaron Moulton, que sacó otra vez. Aaron Moulton saca un artículo al año sobre la presencia de los republicanos españoles aliados con Dominicana en Ciudad de México, que se me hace bastante interesante. Y otra vez estas grandes agendas en diferentes escalas mezclándose en Centroamérica, pues Circuncaribe, pues que ya incluye México, ¿no? No sé, muy rico el panorama, creo yo, de lo que se puede hacer todavía. Pues gracias, Rodrigo. En verdad, es súper interesante y siempre hay muchas preguntas abiertas. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario, pregunta, aclaración, señalamiento, queja, ¿no? Todo menos insultos. Sí, pues bueno, creo que hubo, como dices, alguna confusión ahí también por la hora, pero gracias a la participación de todos, la presencia, un gusto, en verdad, ver a todos, principalmente a la doctora Mónica Toussaint, que al parecer desde la sesión pasada ya nos acompañaba, yo no pude, tuve que ir a la vacuna, pero un gusto. Dichosos. Sí, no, por allá esperemos que pronto, ¿no? Pero qué bueno que ya aquí está, se le ve muy, muy mejorada, doctora, un gusto, en verdad, nos pone muy contentos a todos verla, ¿no? Y bueno, pues gracias, Rodrigo, nuevamente, por este trabajo. Esperamos, como lo decía anteriormente, ¿no? Su pronta publicación, ya nos diste una pista por dónde va a salir una parte, esperamos que sigas trabajando este tema. Bueno, pues les recuerdo también, ¿no? Que si quieren seguir viendo también trabajo de Rodrigo, pues está el libro recién publicado de Cuando el Indio tomó las armas, ¿no? La vida de Meterio Tocmedrano, está en línea, ya lo puso por aquí en el chat, ¿no? Si no, pues lo pueden googlear, está tanto en el ResearchGate de Rodrigo, está en la página del CIALC, ¿no? Un libro que no se debe perder, ¿no? Una obra testimonial de 2021, pero con un trabajo de mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues gracias a todos, esperamos la próxima sesión de agosto. No sé si Mario esté por ahí presente. Al parecer agosto no vienen vacaciones, no hay sesión, entonces perdón, en julio, entonces nos veríamos hasta agosto, ¿no? Cualquier cosa, pues nosotros los mantenemos comunicados, ya saben, el correo, si hay gente nueva que quiera que los agreguemos al correo, donde les mandamos información, sino también está la página del Seminario de Estudios de Centroamérica, ¿no? En Facebook. No sé, Mónica, algunas palabras. Algunas palabras de la sobreviviente de los Andes. Sí, y bueno, y para agradecer a Rodrigo también como parte. No, me da muchísimo gusto ya reincorporarme después de estos meses complicados y cuídense mucho todos, por favor, y seguimos viéndonos aquí en agosto.
Ok, pues gracias. Yo les aviso para subir, dejo de grabar